Síguenos en YouTube como Radio 10 de Marzo. Escucha el resumen diario de El Magazine El Girasol. Radio 10 de Marzo, desde Colombia hacia el mundo. Con ustedes, Carlos Alberto Lenis. Faltando 12 minutos para las 8 de la mañana. Este es el resumen de noticias, las noticias que hemos presentado hoy en el magazine informativo El Girasol de Radio 10 de Marzo en esta mañana del lunes 8 de abril del año 2019. Resumen de noticias que ustedes escuchan en las plataformas de iVoox y YouTube. Miller Fernando Arias, hoy es lunes 8 de abril del año 2019. El 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano con el objetivo de reconocer la historia, la lengua y la cultura del pueblo gitano, haciendo una llamada de atención sobre la discriminación que aún sufre este colectivo. La fecha recuerda el primer Congreso Mundial Romaní Gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971, en el que se instituyó la bandera y el himno gitano. El 8 de abril de 1973 fallece Pablo Picasso, considerado uno de los grandes de la historia y la escultura española, máximo exponente del cubismo. El cubismo, para información de nuestros oyentes, es el sistema utilizado precisamente por Pablo Picasso y que impuso por allá a finales de los años 60, y era que sus obras en la pintura eran de majestuosidad a través de los cubos y las figuras geométricas. Esto para recordarle a nuestros oyentes que es el cubismo en la pintura, donde el máximo exponente fue Pablo Picasso, quien falleció un día como hoy, el 8 de abril de 1973. El 8 de abril del año 2005 se realiza el entierro multitudinario del Papa Juan Pablo II. Asistieron más de 200 dirigentes mundiales, incluyendo jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo y líderes de las principales religiones, además de unos 4 millones de peregrinos, la mayoría de los cuales no pudieron acercarse a la plaza de San Pedro. Es el entierro de un Papa más multitudinario de la historia. En las noticias, un paquete de ayudas pondrá en marcha el gobierno nacional para ayudar a los empresarios y comerciantes del departamento del Cauca que hayan resultado afectados por el taponamiento de la vía panamericana. Para ello, la Superintendencia Financiera de Colombia impartió instrucciones especiales para atender a los deudores que tengan o hayan tenido inconvenientes para poder mantener al día sus obligaciones con los establecimientos de crédito vigilados por este organismo, como consecuencia de los menores ingresos a raíz de los bloqueos presentados en la vía panamericana. El presidente Iván Duque confirmó que se reunirá con las comunidades indígenas en los próximos días tras el acuerdo logrado para desbloquear la vía panamericana. Para ello, comisionó a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, con el fin de coordinar todo lo relacionado con el encuentro a desarrollarse este martes en el departamento del Cauca, tal como lo ha confirmado el presidente Iván Duque a través de su cuenta de Twitter en la mañana de hoy. Mañana será esa reunión, la cual estará con los indígenas del Cauca tras el acuerdo logrado para desbloquear la vía panamericana. El documento acordado por el gobierno indígena estableció la visita del presidente Duque al Cauca tras el retiro de los bloqueos a la vía panamericana, tal como ha sido condición del gobierno. El presidente igualmente indicó que espera adoptar medidas concretas frente a programas crediticios de Bancoldes y decisiones por parte de la Superintendencia Financiera que permitan aliviar las cargas económicas inmediatas. Señaló que tras la negociación con las comunidades se evitará que nuevamente las vías de hecho afecten la movilidad de los caucanos y los habitantes del suroccidente colombiano. El departamento del Cauca es noticia en El Girasol con la industria licorera del Cauca y sus productos Ron Gorgona 8 años y el aguardiente caucano. Un paquete de ayudas pondrá en marcha el gobierno nacional para incentivar a los empresarios y comerciantes que hayan resultado afectados por el taponamiento de la vía panamericana. Para ello, la Superintendencia Financiera de Colombia impartió instrucciones especiales para atender a los deudores que tengan o hayan tenido inconvenientes para poder mantener al día sus obligaciones con los establecimientos de crédito vigilados por este organismo como consecuencia de los menores ingresos a raíz de los bloqueos presentados en la vía panamericana. En Santander de Quilichao, en las instalaciones de la Corporación Universitaria de Confacauca, Uniconfacauca, sede norte, se realizó el segundo Foro Internacional del Agua, un evento académico y de divulgación del programa de tecnología agroambiental, en el cual a través del intercambio de experiencias de centros de investigación, universidades y administraciones municipales se genera conciencia ambiental. Confacauca, al servicio del trabajador y su familia, presenta en El Girasol la noticia destacada de hoy.
El gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un paquete de medidas encaminadas a reactivar la economía de los departamentos de Cauca y Nariño que fueron duramente impactados por el taponamiento de la vía panamericana. El presidente Iván Duque destacó el acuerdo logrado por el ministro de Agricultura Andrés Valencia con las comunidades indígenas del departamento de Nariño. Expresó su solidaridad con todas las personas que resultaron afectadas por el bloqueo de la vía y agradeció a las autoridades e instituciones que entendieron que el camino de la legalidad es el que debe prevalecer en una sociedad democrática. El presidente Duque anunció el plan de reactivación económica para los pequeños, medianos y grandes empresarios que resultaron afectados por el taponamiento de la vía panamericana. De acuerdo con el presidente Duque, se implementará una línea de crédito con Bancoldes con condiciones favorables para los diferentes empresarios que registraron millonarias pérdidas. A esto se suma un esquema de garantías para poderle abrir a los pequeños negocios una actividad crediticia. Se activó una línea de crédito con el Banco Agrario para Nariño y mejorar los plazos para los mismos. Asmec Salud y la noticia de la salud. Asmec Salud cuida la salud de mi familia. Francia prohíbe varios implantes mamarios por su potencial cancerígeno. Dada la aparición de linfoma anaplásico de células grandes en 59 casos de implantes mamarios, las autoridades sanitarias francesas han decidido este jueves retirar del mercado varios modelos de implantes mamarios de uso masivo, especialmente en España, como medida de precaución por su potencial riesgo de provocar cáncer. Estos implantes constituyen un factor de riesgo, según algunos científicos. La inflamación causada por la fricción podría estar en el origen de esta enfermedad. Todas las agencias sanitarias de Europa se unieron finalmente. No se renovó el certificado por el que hoy no se pueden comercializar ni en España ni en el resto de Europa. La Lotería del Cauca y las noticias de Colombia. Lotería del Cauca, cada semana más millonarios. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, confirmó que las protestas que se presentaron en los últimos días en la Universidad del Valle fueron infiltradas por exclusivistas del ELN. Nos quedó claro que el ELN está metiendo explosivos en algunos lugares de las universidades. Prueba de ello es lo que sucedió en la Universidad del Valle. Los encapuchados son militantes del ELN y los que se hacen pasar como M19 son claramente apoyados por urbanos de las antiguas FARC, dijo el ministro Botero. Luego de que la Corte Constitucional ratificara que incluso los bienes que no fueron reportados por las FARC están en investigaciones de la Fiscalía servirán para la reparación de las víctimas y que es el ente investigador el que debe imponer cualquier medida sobre ellos, se anunció que pasan a extinción de dominio 19 bienes por un valor de 20.000 millones de pesos. Una carta enviada a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, el fiscal Néstor Humberto Martínez indicó que entre el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2016 y el 27 de marzo del 2019 han sido asesinados en el país 265 defensores de derechos humanos. Dice el fiscal en la misiva que del total de los homicidios se ha logrado identificar a los autores de 151 casos, es decir, el 57% de los casos, logrando 29 condenas. Se inauguró en el Paso Cesar la planta solar más grande del país con una capacidad instalada de 86.2 megavatios. Esta obra fue adelantada por Enel a través de su filial de renovables Enel Green Power Colombia. Esta planta representa el 80% de la capacidad instalada de energía solar en Colombia. El grupo invirtió alrededor de $70 millones en la construcción de la instalación. La Cámara de Representantes tendrá que votar y estudiar dos ponencias sobre las objeciones a la estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La primera fue radicada la semana anterior y pide que se nieguen estas objeciones por razones de inconstitucionalidad. Y la otra ponencia radicada pide el apoyo a las objeciones. En el girasol también las noticias internacionales tienen su espacio. El gobernante dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el sistema eléctrico de su país también ha sido atacado desde Chile y Colombia con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, al que acusa de haber provocado los apagones ocurridos en marzo. Hemos descubierto nuevas fuentes de ataque desde Chile. Colombia han efectuado ataques cibernéticos apoyados por el gobierno de Estados Unidos para dañar el sistema eléctrico de Venezuela, dijo desde el Palacio Presidencial de Miraflores, donde recibió a los miles de simpatizantes que marcharon para respaldarlo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su decisión de reconocer la soberanía israelí sobre los altos del Golán no tendrá consecuencias, ya que todo el mundo está feliz y porque él estará ahí para proteger a Israel.
Todo el mundo está feliz y no habrá consecuencias, no las habrá porque yo estaré ahí para proteger a Israel, así que de nada, hicimos lo correcto, dijo el presidente durante su discurso en la conferencia de coalición de los judíos republicanos celebrado en Las Vegas, Nevada. Ruanda conmemora el 25º aniversario del genocidio de 1994 y sus más de 800.000 muertos. Una tragedia de la que pudo sobreponerse, pero que sigue proyectando su sombra en el país. Acompañado de dignatarios invitados, especialmente africanos, el jefe de Estado ruandés Paul Kagame encendió una llama de recuerdo en el memorial de Yusi en Kigali. Luego pronunció un discurso en una ceremonia en el estadio Amahoro, llamado también el Estadio de la Paz. El guía supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, exhortó al primer ministro iraquí Adel Abdel Mahdi a pedir la salida de las tropas de Estados Unidos presentes en Irak lo antes posible, anunció su sitio oficial. Debe tomar iniciativas para asegurarse de que los estadounidenses retiren sus tropas de Irak lo antes posible, dijo Khamenei. Varios miles de simpatizantes del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva le mostraron ayer domingo su apoyo frente a la cárcel de Curitiba Sur, en la que está preso por corrupción desde hace justamente un año. En una carta leída por la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, el exmandatario de 73 años insistió en que su condena es injusta y en que su candidatura a las elecciones de octubre fue inhabilitada para evitar que volviera a la presidencia. Los deportes también tienen espacio en el Girasol en esta mañana del lunes y los hemos presentado para ustedes. James Rodríguez no pudo jugar el clásico alemán ante Borussia Dortmund, el partido más importante en el campeonato alemán. Fue convocado, pero estuvo en la banca de suplentes sin ser alineado durante el compromiso donde los bávaros vencieron al Borussia Dortmund 5-0. Barcelona venció 2-0 al Atlético de Madrid por la Liga en partido que podría haber sentenciado el título a favor del cuadro culé con anotaciones de Luis Suárez y Lionel Messi en los últimos minutos del duelo. Santiago Arias fue titular en el cuadro colchonero, pero debió ser sustituido en el primer tiempo por la expulsión del delantero Diego Costa. Jugada la fecha 14 de la Liga Colombiana, se destacan los triunfos del Huila en casa sobre el América 2-1, el Cali gana al Tolima por idéntico marcador, La Equidad y Junior igualaron a 2, el Pasto sigue su racha vencedora, ganó al DIN por la mínima diferencia 1-0, Millonarios venció al Cúcuta 1-0 en Bogotá. La tabla de posiciones tiene como líder a Millonarios con 30 puntos, le siguen Junior con 26, Tolima, Pasto y América con 24 unidades. Mariana Pajón en su segundo intento en la Copa BMX de Argentina ganó el oro luego de la inactividad por la lesión que la marginó de las pistas. Cerramos el magazine informativo El Girasol. Realizamos la radio del futuro. Encuéntrenos en la plataforma iVoox como Radio 10 de Marzo.